¿qué fue lo último que vimos? Porque las profecías y cumplimiento. Bueno, ahora vamos a ver algo que ustedes debían haber hecho, pero nada más vamos a darnos repaso. O no sé si hicieron algún trabajo ¿se acuerdan de las condiciones culturales, políticas, económicas, religiosas que prevalecían en Israel en el tiempo en que nació Jesucristo? Sí, que lo tienen, lo hicieron o lo tienen ahí, pues si lo tienen van a dar el trabajo que hicieron. Se lo van a dar a mi hermano y vamos a considerar unos detalles y vamos a continuar. Vamos a ver algunos pasajes más adelante de la vida de Jesucristo, de la enseñanza, y es necesario que tengamos alguna idea de la vida social, cultural, política y económica y tantas cosas en el tiempo en que Jesús vivió en esta tierra. Así es que esto nos va a hacer comprender mejor el ambiente y el medio y hasta algunas de las cosas que enseñó Jesucristo y que a veces como que no le hayamos sentido porque en este tiempo ya no se usaban o ya no se usan, pero con este antecedente de que ya vamos a considerar algunas cosas, tendremos unas ideas cuando llegue el punto, el tiempo. Lo primero que vemos aquí es algo en Gálatas 4:4, que dice algo y bueno, se los voy a leer, pero me gustaría que ustedes se dieran cuenta y luego contestaran algo o averiguaran acerca de lo que esto dice. Gálatas 4:4 dice: pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, y cuando estaban invadidos por los romanos. Ni antes ni después de esto era el tiempo. Bueno, ¿por qué era el tiempo? ¿De qué se imaginan que es lo que establece que fue la razón por la que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley? ¿Por qué será? Sí. Desde Génesis está que iba a tener una A ver. Contesta la pregunta. O creo que no entendí cuando te fuiste hasta Génesis, pero ¿por qué está diciendo o está Pablo por el Espíritu enseñándonos algo o haciéndonos notar algo? Cuando llegó el tiempo, ¿por qué no fue antes? ¿O por qué no fue después? Porque era un cumplimiento de un tiempo profético. ¿Pero por qué? ¿Sí? Porque iba a dejar los oídos de los judíos y en ese tiempo... ¿Iba a dejar qué? O sea, los judíos iban a estar lidiando y oprimidos y con la llegada de Jesús iban a ser salvados. Entonces iba a ser un tiempo de presión. No, los judíos no se salvaron. Pero el asunto del tiempo, bueno, yo les voy a decir cómo me fue a mí hasta que lo hallé en la Biblia. Por alguna razón está allí cuando se cumplió el tiempo. Bueno, ¿el tiempo de quién? ¿O a qué se está refiriendo cuando dice el tiempo? Yo había pensado, cuando Jesucristo estaba en Getsemaní,
rogándole al Padre ahí en agonía, si es posible, que yo muera de otro modo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y yo dije, bueno, si de veras, si Jesucristo hubiera nacido después, en otro tiempo, en un paredón y que le den un tiro y se acabó, pero una cruz. La agonía de estar colgado allí, bueno, es una cosa horrible como sabemos. ¿Por qué no fue cuando había paredón? ¿O por qué no fue cuando había guillotina? ¿Y por qué no fue rápido? Cuando medio entiendan eso, entonces Dios le va a revelar por qué cuando llegó el tiempo. Porque es necesario, eso no está ahí nada más para informarnos algo. Está para darnos cuenta de un montón de cosas que tienen que ver con Dios, con Jesucristo, con su Santo Espíritu y con nosotros. Pero con una guillotina también derrama sangre. Hay una parte que habla de que maldito todo aquello que iba a ser colgado en un madero. Había muchas escrituras que lo decían, pero no les pasaba por aquí a nadie. Jesucristo lo supo a los 12 años. Y ahí fue creciendo y en lo que se iba dando cuenta, ya habíamos considerado que Jesucristo nació, pero Jesucristo no sabía ni quién era. Es como cuando nacimos nosotros. Más adelante nos empezamos a dar cuenta de que hay propósito por qué nacimos. Y Jesucristo a los 12 años lo descubrió. Pero más adelante, cuando se estaba acercando el asunto, toda la Biblia habla de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo habla de Jesucristo. Pero el asunto sería el tiempo, y ahí se los dejo, algún día el Espíritu se los va a revelar. Así es que, por ejemplo, es bueno de estas situaciones de la cultura y de todas las cosas que prevalecían cuando él nació, porque, por ejemplo, el idioma el universal era el griego. El impuesto era el latín y el propio de ellos era el arameo. Todo esto estaba por eso cuando lleguemos en las últimas semanas de Jesucristo en esta tierra, nos vamos a dar cuenta de que le pusieron un letrero de su sentencia en latín, en griego y en arameo. Esos eran los tres. ¿Por qué no se lo pusieron nomás en latín o en arameo? No, en los tres. En el tiempo de Jesucristo, el griego era el idioma universal. Todo el mundo quería algo. Bueno, como ahora el inglés. Te vas a un lugar, no hablan ni chino, ni japonés, ni coreano, pero hablan algún dialecto, algo. Solo en inglés medio empieza uno porque es un idioma universal ahora. Bueno, en el tiempo de Jesucristo era el griego. Habían sido sometidos por los griegos, pero no fue tanto tiempo. Se murió enseguida Carlomagno, 30 años o antes. Bueno, se murió pronto, pero los griegos dejaron algo cuando fueron conquistados por los romanos. Los romanos se dieron cuenta de que eran unas bestias al lado de los griegos. Entonces dominaron a los griegos, pero se dieron cuenta de tantas cosas que ni siquiera mataron tanto, se los agarraron para que fueran maestros de sus hijos y de todos los romanos. Y entonces vieron que ese idioma y que mucha de la sabiduría de los griegos, pues tenía que prevalecer porque el idioma era más exacto y era mejor. Ya no hay latín, ya se acabó. Arameo medio por ahí anda y lo quieren resucitar. El griego todavía está. O sea que tenían un adelanto muy especial en conocimiento de todas las cosas. Así es que por eso, en el tiempo de Jesucristo, el griego
bueno, tenía su lugar como un idioma universal. También el arameo porque era el idioma propio de los israelitas y el idioma oficial porque estaban dominados por los romanos, pues era el latín. Esto prevalecía cuando Jesucristo nació. Así es que muchos han investigado y muchos han averiguado y ha sido muy bueno porque están sacando libros bueno, sí, libros, cada quien busca a veces áreas y otros tratan de buscarlo en general, pero son muchas las cosas que prevalecían en el tiempo de Jesucristo que ya no se usan, pero Él las menciona. Y cuando Él menciona algo allí, tenemos que estar apercibidos porque lo que menciona y está en la palabra está vigente hasta que Apocalipsis se termine. No le hace que sea 5,000 años atrás. Ahorita llevamos más de 2,000 de Jesucristo cuando vino y esta tierra, bueno, y se fue, pero todavía hay cosas. Por eso es bueno tener una noción de las cosas que prevalecían. Así es que bueno, vamos a ver, no vamos a poder ver todo, pero vamos a tener una idea de los personajes que había y que él menciona, o que se mencionan en la Escritura y son de ese tiempo. Por ejemplo, la dominación era romana. Eso se acabó. Romanos ya con trabajo están dependiendo de un montón. Ya no tienen pues lo que tuvieron en ese tiempo que abarcaba todo el mundo conocido. Se fueron bien lejos con la dominación. Pero bueno, dominaba el Imperio Romano. Tenían ellos un gobierno que lo precedía un César. César, en el tiempo de Jesucristo fue Augusto César el que estaba. Hubo Césares antes y hubo Césares después, pero en el tiempo de Jesucristo fue Augusto César. También los romanos, al dominar a los israelitas, le permitieron que siguieran teniendo reyes. No más que ahora se lo impusieron. Y le impusieron a Herodes. Y luego a los hijos. Había como 5 o 6 Herodes, pero algunos que más o menos son los que están en la Escritura, porque tenían el mismo Herodes. Herodes el Grande fue el primero. Luego Herodes Antipas y luego Herodes Agripa. Y hay una serie de Herodes que estuvieron y consideramos que el tiempo en que vivió Jesucristo, pues nos puede confundir. Pero no. Sabemos que hay 3 Herodes y que el primero cuando él nació, cuando él nació, el que estaba era Herodes el Grande. Lo pusieron como unos 6 años antes de que naciera Jesucristo y él nació y Herodes era el que estaba. Herodes ni siquiera era judío, era idumeo. Así que todas estas cosas son buenas considerar porque Herodes era odiado por todos los judíos. Nada más que Herodes no era tonto. Se congració en Roma con el César y lo pusieron. La otra cosa era que, aunque no le gustaba a los judíos, un rey que no fuera como los que tenían en la Escritura, que tenía que ser de ellos mismos, y entonces ellos se aguantaron, nada más porque Herodes con astucia se fue ganando a los israelitas cuando empezó a reconstruir el templo y hasta que lo terminó. Eso le gustaba a los judíos y hasta soltaban dinero, aunque no querían, para el templo, porque también tenían que pagar impuestos a Roma. En fin, el Imperio Romano dominaba, Augusto César era el principal en Roma. Una de las razones, les voy a dar un tips, una de las razones por la que llegó el cumplimiento del tiempo para Dios, para enviar a Jesucristo, es que dominaban los romanos.
Esa es una. Hay muchísimas cosas que entonces estamos seguros. Pero bueno, esa fue una. El César, Augusto César, el Imperio Romano dominando, y bueno, Herodes el Grande, aunque no era puesto por el César, y él y su familia fueron los que continuaron aún después de la muerte de Jesucristo. Ahora, bueno, ellos los romanos, como gobierno mundial, ellos ya se habían apoderado de todo y llegaron hasta cerca de la India y por allá, pero bueno, tenían, y mucho de lo que ellos tenían fue la razón de por qué se cumplió el tiempo. Y ellos no eran los mejores eran los griegos, pero los griegos no duraron. En fin, ya sabemos los idiomas que había, que prevalecían. Esa era una de las características del gobierno de Roma y del gobierno de los israelitas, porque les permitían que tuvieran, no más que le impusieron Herodes, pero sí le dejaron algo que ellos también querían, se lo dejaron a medias. O sea, lo que querían los israelitas, conforme a su costumbre o a su historia y a lo que Dios les había mandado, ellos querían continuar. Si ya le habían puesto un rey y no era como Dios lo había mandado, por lo menos ellos dijeron, bueno, el sumo sacerdote tenía que quedarse hasta que se muriera. Pero los romanos le dijeron, no, 2, 3 años se acabó y tiene que haber otro. Por eso se acuerdan que cuando Jesucristo murió estaba Anás y Caifás. Anás era el puesto que sabían todos y lo respetaban, pero él, como se le cumplieron 3 años, por los romanos tuvo que dejar eso y traer a su cuñado, no, a su yerno, Caifás. Y entonces por eso vemos, cuando traen a Jesucristo no se lo llevan a Caifás, se lo llevan a Anás. Y después que lo ve se lo manda a Caifás por causa de los romanos. Bueno, en fin, todas estas cosas son las que prevalecían en el tiempo de Jesucristo. Ahora vamos a ver el gobierno judío, precisamente la forma de gobernar era que el rey que le permitían tenía que ser de acuerdo con Roma, no con la genealogía de reyes como fue David, Salomón y así, que fueron después puros familiares. En fin, lo que sí había de Roma, a pesar de tener un rey más o menos de los que Roma decía, y no era romano, Herodes no era romano, pero sí Herodes tenía alguien que era un procurador o un procónsul, que enviaba y los tenían allí. En el caso y el tiempo de Jesucristo fue Pilato. Así es que todas estas cosas prevalecieron en el tiempo de Jesucristo. Procurador de Judea o procurador de esa zona, en realidad las zonas eran 4, las que dejó Herodes a sus hijos. Y en lo que lo dividió, de todos modos, uno no salió muy bueno y casi enseguida se añadió ese a otro, y así estuvieron muchas cosas hasta que el procónsul que mandaban de Roma era el que decía, pero él no se metía donde estaban los otros. En fin, les daban libertades y había esas cosas. En el tiempo de Jesucristo fue Herodes el Grande y después el otro hijo, pero había repartido ya en 4 regiones donde anduvo Jesucristo. Y cuando él estaba allí, por ejemplo, si estaba en Capernaum, no era el mismo que gobernaba en Judea. Y él andaba en Capernaum, andaba en Judea, luego andaba, pues, lejísimo, se fue a Tiro, a Sidón, y luego por donde estaban los Gadarenos, y cada región era de uno de los hijos de Herodes. Todo eso prevalecía en ese tiempo, pero los romanos daban libertad, no tenían mayor problema, nada más que cada quien tenía que recoger el impuesto para dárselo a Herodes, y de Herodes tenía que dárselo a los romanos. Bueno, eso eran unos. Ahora vamos a ver en ese tiempo también algunos, había muchos, eran la mayoría,
que se llamaban los fariseos. Los fariseos, bueno, ¿por qué de su nombre? Sí, eran unos separados, pero ellos empezaron cuando estaban cautivos en Babilonia. Allí fue donde nacieron la situación de ver y empezaron a formarse y empezaron a establecer leyes de Dios, pero muy estrictas, y el que los llevaban eran muy respetados, eran los fariseos. ¿Mm? ¿Qué? Esdras, no, Esdras era sacerdote, o era descendiente de sacerdotes. Por eso él presidió cuando Nehemías lo mandó a traer para que le leyera al pueblo, pero no era fariseo, Esdras era sacerdote, o descendiente de sacerdocios. Ahora, había fariseos, hubo un montón. Ahora, el asunto es que era reconocido por el pueblo, pero no era alguien que tuvieran como si fuera un procónsul, como si fuera un sacerdote. No, eran fariseos y eran respetados y reconocidos por su rigidez para llevar las leyes de Dios, pero algunas eran a su modo. Estos eran los fariseos. Las funciones de ellos eran cumplir esas leyes, cumplir ayunos obligatorios, cumplir con muchas cosas de lectura, de asistir a la sinagoga. Bueno, también de los principales de ellos, los tenían y los reconocían para que fueran parte del Sanedrín, que lo vamos a ver después. El Sanedrín era 70 personas judías, tenía que estar el sacerdote, tenían que estar una serie de personajes, entre ellos fariseos y saduceos y de otros, porque eran 70. Eran gente muy estudiada, muy reconocida, pero en fin, lo vamos a ver en el Sanedrín, o vamos a considerar más detalles allí. Pero los fariseos tenían su doctrina y su manera de ver y de interpretar lo que ellos seguían, y por eso eran tan estrictos. Ellos pensaban, o ellos creían, o ellos establecían para el que fueras fariseo, que en su doctrina, de la manera en que ellos llevaban las escrituras, era que había ángeles y que había una vida después de la muerte. Bueno, ellos y algunos otros pensaban así, y por eso los respetaban, pero otros no pensaban así. Por ejemplo, los saduceos. Había también muchos, no eran tantos como los fariseos, pero los saduceos, ellos empezaron también mucho antes, aunque empezó desde que Sadoc, un sacerdote, desde el tiempo de Salomón, en toda su genealogía fueron a dar hasta el cautiverio. Y de allí empezaron los saduceos. Ellos empezaron a considerar las cosas también de las escrituras, pero ellos con todo y eso dicen, no, cuando uno se muere es como cualquier cosa, se murió, se acabó, ya no hay nada ni más allá, ni hay espíritus, y pensaban de esa manera, eran pocos, pero ahí estaban. Así es que sus funciones eran reconocidas también, pero no tanto como los fariseos, pero de todos modos eran gente que participaba en el Sanedrín también. Bueno, así es que esa era su doctrina, nada más, de tener las cosas a su modo, como los fariseos tenían su doctrina a su modo. Ahora vamos a ver el Sanedrín, porque había ahí muchos y eran 70, pero equivale en nuestro tiempo a lo que es la Suprema Corte de Justicia, que no pueden o no son suficientes para aclarar algo los diputados, los senadores, ni jueces. Entonces, los de la Suprema Corte de Justicia era lo último que podía designar o determinar algo. Y el Sanedrín era lo que desempeñaba esa función en el tiempo de Jesucristo, cuando llegaban
a juntarse para hacer algo. Por ejemplo, cuando Jesucristo murió, después de Anás y Caifás, fue el Sanedrín. Pero el juicio de Jesucristo fue una burla. No lo juzgaron. La situación fue porque se acuerdan que lo apresaron a medianoche, se lo llevaron a Anás y luego se lo mandó a Caifás y luego en lo que estaban allí, dice que se juntaron y el Sanedrín para establecer algo tenía que ser de día. Y él en la noche, o el Sanedrín, no fueron más que 2 o 3 de los adeptos del sacerdote. Seguro que no estuvo allí ni... ¿cómo se llama Nicodemo era, y había otros que eran muy importantes. El que pidió el cuerpo de Jesucristo, pues él también era del Sanedrín, y así había, pero ellos ni se juntaron, ni fueron, ni les avisaron. Y ya lo juzgaron. Lo que hicieron en la madrugada es mandárselo a Pilato, apenas amaneció, pero el Sanedrín no tuvo su función, porque todo lo que querían era que mataran a Jesucristo y ya. Bueno, estos eran los del Sanedrín, eran muchos. Estos del Sanedrín, ay, gracias. Oh, está bueno, gracias. Los del Sanedrín fueron tan importantes, eran muy sabios, que ellos fueron nombrados o escogidos para que hicieran la Biblia, todo lo que ellos tenían, en griego, en latín, y que de todos modos lo hicieran, y lo hicieron los 70 en Alejandría. Fue la primera vez que un libro se tradujo a los idiomas, bueno, ya estaba en arameo, pero en latín y en griego. Fue algo extraordinario. Lo hicieron, nomás que de eso no quedó nada. Porque a pesar de haberlo hecho y todo, quemaron el faro de Alejandría y todo lo que estaba allí, y no quedó ni un escritos griegos tremendos, y de toda la sabiduría tenían allí como una biblioteca, lo quemaron todo. Entonces la Biblia y todo eso, todavía por ahí queda alguien, o queda algo, no sé si la copiaron o se la imaginaron o cómo, porque se destruyó. Pero se llama la Septuaginta. Esa Biblia fue la que tradujeron los del Sanedrín, o bueno, los sabios que se los llevaron allá para que hicieran la traducción. Sabían idiomas, sabían muchas cosas de costumbre, del Talmud, del Mishnah y de cosas de los judíos. Ellos fueron los que tradujeron, pero quemaron todo. Bueno, ellos se fueron, acabaron, y eso no duró mucho. Aparte de un temblor, pues se quemó todo allí, o lo quemaron. El asunto es que, bueno, este Sanedrín era importante y eran gente reconocida y respetada por el pueblo, y su función era esa: tener la última palabra en cuanto no fuera suficiente lo que resolviera o el rey, o los sacerdotes, o el pueblo. Así es que entonces lo del juicio de Jesucristo con el Sanedrín, no hubo tal cosa, fue un fraude, un engaño, como todas las cosas políticas. En fin, ahora vamos a ver a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Porque en el tiempo de Jesucristo había escribas, fariseos, saduceos, y él los nombra. Porque muchos de ellos fueron los que se atrevieron a hacerle preguntas a Jesucristo, que no es malo, pero era nomás para ponerle una trampa. Y los nombra él en cada situación en que les dijo: hipócritas, ¿por qué me tientan? Y ahí se van a hallar nombrecitos como estos: fariseos, saduceos, herodianos, hasta, bueno, los mismos del Sanedrín. Los del Sanedrín difícilmente estaban convencidos de que debían matar a Jesucristo. Muchos de ellos creían que era el Hijo de Dios, sabían
pero muchos otros tenían miedo de decir o de opinar así, y entonces pues el Sanedrín estaba muy dividido en el tiempo en que tuvieron que hacer algo, por eso no se reunieron y no lo hicieron todo de noche, y con lo que ellos dijeron, este es el Sanedrín, enseguida lo llevaron a Pilato. Bueno, ahora los esenios, los escribas, no, estamos en los escribas. Los escribas fueron escribas hasta que los llevaron cautivos a Babilonia. Ellos lo único que hacían era anotar, eran secretarios del rey, lo que el rey proclamaba, ellos lo escribían, eran los secretarios, pues las cosas que el rey decía, este decreto, el escriba, el secretario lo escribía y se lo daba a alguien que anunciaba lo que decretaba el rey, y ellos eran escribas por eso. Pero cuando fueron cautivos, se acabó el rey, se acabaron todas las cosas, no tenían nada. Entonces ellos se dedicaron a algo que por eso fueron tan importantes, pero ya no eran secretarios. En el tiempo, ¿se acuerdan cuánto tiempo estuvieron cautivos los israelitas en Babilonia? 70 años. Bueno, ellos se llevaron lo que pudieron, y entre ellos sus cosas sagradas que no sueltan a donde quiera que van, son las escrituras. Ya tenían hasta, bueno, por lo menos estaba hasta Jeremías, estaban los salmos, ya había muchas cosas. Después se fueron añadiendo, pero cuando ellos lo tenían y se juntaban en Babilonia para considerar la ley y orar y cantar y todo lo que hacían, las escrituras judías, pudiéramos decir la Biblia, porque es lo mismo que tenemos, no se lee, se canta. Todavía en cualquier sinagoga van a leer algo y lo tienen que hacer cantando. Bueno, pues todas estas cosas eran las que prevalecía y todavía como costumbre de los judíos, pero estos escribas se fueron gastando los libros, los pergaminos que había, y entonces los escribas lo que empezaron fue a copiar letra por letra en unos cueros nuevos, y entonces se volvieron muy respetados porque siempre estaban sobre la palabra de Dios. Y ya fueron escribas, ya no eran secretarios, y eran muy respetados, y siguieron haciendo esto en el tiempo de Jesucristo. Nada más que ni estando leyendo de continuo la palabra pudieron entender, también estaban tan fuera del onda de las cosas reales que confundieron muchas cosas, y también Jesucristo los nombra. ¿Mm? ¿Eh? Esdras, el sacerdote Esdras, el profeta, Sí. escriba. Ajá. Está en Esdras 7:6. Sí. Bueno, había muchos escribas, pero Esdras no fue del tiempo de Jesucristo, pero había escribas. Otro que era un escriba, pero no fue del tiempo de Jesucristo, fue Baruch. Era el que escribía todo lo que Jeremías profetizaba de parte de Dios. Isaías tenía su escriba. Todos los que eran profetas no escribían. Tenían un secretario, o en el tiempo ya de que vinieron de Babilonia, entonces había escribas. Y escribían y hacían eso, y mencionaba a muchos por allí. Pero son los que se dedicaban a transcribir la escritura, toda la Torá, para los judíos y para tenerlo en las sinagogas. Ellos la guardan y la tienen ahí. Los judíos o los israelitas o los hebreos o ellos, una vez que se ha gastado y que ya hay cosas que se están borrando,
entierran las escrituras, nunca la queman, ni la descuidan, ni la deshojan, las ponen y las entierran. Así es que esto es lo que decía, ya se gastaba, tenía que haber una nueva. De eso se encargaron los que, siendo secretarios, se dedicaron a transcribir toda la palabra para que estuviera fresca y nueva mientras se enrollaba y se leía. Esos eran los escribas. Ahora los esenios, no vamos a ver todos, pero ahorita vamos a ver algunos. Los esenios, ¿quiénes eran los esenios? Bueno, los esenios eran unos que se juntaron, pero esto sí fue desde que vinieron de la cautividad y empezaron a juntarse. Iban a la sinagoga y a todo el templo no estaba terminado y había cosas y ellos empezaron a darse cuenta de Roma, cómo los dominó, cómo era César, cómo vivía y como un pagano, y luego le ponen a otro pagano allí, a Herodes, y empezaron a ver los sacerdotes, era una serie de negocios. ¿Se acuerdan cómo Jesucristo les dijo a los comerciantes? Era porque a Anás y Caifás le caía buena lana de eso, les alquilaba el pedacito como al gobierno ahorita. Pone un pedacito de plástico allí y ya tiene que pagar el piso. Pues así era en el tiempo de Jesucristo, no hay nada nuevo debajo del sol. Así es que estos esenios se colmaron, ya no quisieron aceptar nada, se juntaron mucho antes de Jesucristo. Ya estaban allí, a lo mejor pues le tocó muchas cosas con los griegos y luego con los romanos, pero la cosa es que ellos se juntaron y dijeron, todo esto es pura corrupción, vámonos de aquí. Se llevaron rollos de la ley, se llevaron todas las cosas y se apartaron, puros hombres. Y se fueron a un lugar cerca del Mar Muerto. Así es que allí se establecieron, allí comían, tenían muchas maneras. Para ellos, lo más significativo, porque pues hay ruinas de lo que quedaba allí, todas las casitas que había o los cuartos o donde fuera, todas tenían baños. Así es que los baños rituales venían de parte de los esenios, aunque los judíos también lo hacen, pero ellos lo hacían más seguido y considerando que era Dios y que lo establecía. Todos los judíos tienen un baño y tenían que tener baños rituales, si tenían un hijo, si la mujer en la casa menstruaba, para muchas cosas había necesidad de baños. Pero los esenios ya habían hecho una cosa tremenda, porque todos tenían baño y no estaba mal, pero lo metían para cualquier cosa como purificación. Pero bueno, ahí estaban los esenios, se desarrollaron, muchas cosas tuvieron ellos que hicieron y casi tuvieron mucho de las escrituras. La leían, la estudiaban, tenían una comida muy especial también, ellos se atendían, ellos hacían muchas cosas, pero llegó un tiempo en que precisamente los romanos, o cuando estaba Herodes, que venía de Jerusalén, y Herodes quería pasar porque se hizo una casita para pasar el verano en Masada. Era una cosa tremenda. Masada es un peñón así, y no hay manera de subir, hay una cosita apenas, y por donde va uno y se resbala, son como 200 metros abajo. Pero allá arriba se hizo albercas, se hizo lugares es el desierto, es mucho más allá está casi a la mitad del Mar Muerto, pero enfrente en la costa. La cosa es que allí él se hizo grandes cosas y en lo que pasaba, yo no sé, algo sucedió porque después de Cristo, ellos se abandonaron esos lugares. Y lo que hicieron fue que... Perdón, una característica de eso es lo
Sí, eran puros hombres y, bueno, yo no he visto mucho del celibato, probablemente, pero hay muchas cosas en las que sí se dice que solo eran hombres, y eran hombres muy especiales, casi dedicados. La mayoría, cuando vino, ha de haber dejado mujeres o sus esposas o sus hijas. No hablan mucho de eso, pero sí como que eran muy dedicados, nada más a las cosas. Bueno, eso sería como ahora los monjes se van a un monasterio y se encierran y solo yo y Dios, pero es un error. Por eso ya los monasterios, todo eso ya no sirvieron para nada. Bueno, más o menos se tiene la idea de que van para las cosas de Dios, pero los esenios estuvieron allí, por alguna razón desaparecieron como muchos otros. Pero el asunto de ellos era que sí, se dedicaban a considerar a Dios nada más, a leer y a considerar y a vivir de esa manera. Pero Dios no es de ascetas. Dios no es, bueno, si alguien quiere estar bien con Dios, o por lo menos considerar que el propósito principal de Dios no es el celibato, es tener hijos. Porque Adán y Eva le dijo a multiplicarse y a llenar la tierra. Pero a Juan el Bautista le dijo, ni te vas a casar, ni te vas a vestir como tú quieras, te vas a poner esto y tu cincho y qué piel y vas a comer más esto y no vas a cortarte el pelo. Era un nazareo. Los nazareos están en Levítico como debían ser. Por eso los esenios no eran nazareos, pero sí tenían una especie de reunión o de club o de algo, nada más para dar lugar a Dios, pero puros hombres. Los nazareos eran especialmente designados por Dios. Sansón fue nazareo. ¿Se acuerdan que lo dejaron pelón y se le acabó la cosa? Bueno, el pelo no se lo debían cortar, no debían tomar vino ni sidra, no debían comer cualquier cosa y hasta a Zacarías le dijeron lo que debía ser su hijo. Se debe vestir con piel de camello, debe tener un cincho y con ese se va a apretar la barriga y que bueno, le puso de todo, que iba a comer, chapulines y un montón de cosas especialísimas. ¿No vas a vivir entre la gente? Se fue con los esenios. Pero los esenios no eran nazareos. Entonces, pues, de lo que se sabe de ellos, los israelitas están averiguando mucho. Tanto que me sorprendió cuando estuvimos ahí que empezaron a hacer y empezaron a escarbar. Y luego fue después de que descubrieron las cuevas de Qumran. Porque en las cuevas estaban llenas de unas tinajas de barro con rollos de la escritura dentro. Y fue un beduino, el hijo de un beduino, un muchachito que tiró la piedra allá en la cueva y le sonó medio raro y como pudo se subió porque no era fácil, yo no sé cómo llegaron hasta ahí. Había muchas cuevas, pero allí tenían escrituras de todas, se hallaron Isaías completito. Y otros, y se hallaron 2 y se los llevaron a Belén, el pastorcito con el papá, se fueron a Belén y allí estaban hasta que lo querían vender y todos veían la olla, pero alguien lo vio y vio lo de adentro y se lo compró al papá y le dio $100. Y después le compró otro, que no era escritura en cuanto a de la Biblia como Isaías, pero luego sí se hallaron que todo lo que descubrieron en ese otro rollo que compró enterito, metido en un jarro, allí en una cosa de esta donde meten ellos metían sus escrituras para conservarlas de la luz. Bueno, pues todo eso lo hallaron, eran de los esenios. Nada más que
Después de esos 2 libros, el que los halló y los compró, lo llevó a los hebreos para ver cómo era. Y, híjole, ellos dijeron, no puede ser, si nada más hay 2 códices. El códice sinaítico y el código vaticano. El sinaítico está en Inglaterra, el Vaticano está en Roma. Toda la Biblia. Pero ahí estaba toda la escritura exactamente. Entonces quisieron averiguar, a ver dónde, para ver si hallaban más de la Biblia, porque estaba exactamente igual a como la tenemos. Y quisieron averiguar y ver, pero los beduinos, que son los que hallaron esto, y los árabes y los que estaban ahí, bueno, de nómadas y todo eso, se agarraron todo lo que pudieron, lo sacaron y dice, a ellos no les interesa la olla, les interesan los escritos. Y entonces empezaron a cortar cuadritos por 2, 3 letras y luego vendían los cuadritos a $100. Pues nadie se los compró, además era un rompecabezas y había que comprar todo. Fue una desgracia todo eso, pero sí rescataron algunas cosas. Por lo menos esas 2 las puede uno ver completas. Están escondidas porque la luz echa a perder la tinta y la baja y se desaparece. Pero está todo Isaías y está todo otro libro que era precisamente de usos y costumbres. En ese libro, o en ese rollo, estaba la manera en que ellos podían comprar o vender. Las cosas por fuera, más o menos, pero también comprar terreno, comprar tierra. En Israel, la tierra es de Dios, no es de nadie. Así es que los israelitas que están viviendo, no es, aunque la compren, no es de ellos. A los 90 años o 99 se acabó. Tienen que volverla a comprar. Ellos inventaron los condominios hace años. ¿Condominio? Sí, lo compro. Sí, pero a los 90, a 90 y tantos años se acabó, ya no es de nadie y tumban todo eso. Así es que bueno, así estuvieron pues los esenios viviendo en ese tiempo, luego desaparecieron y como vemos, hay muchas cosas pues de ellos que también quedaron tan dispersas. Se pusieron a averiguar muchos porque ya hallaron todo eso de los baños y todas las cosas que había y nomás empiezan a rascar y hay un montón de cosas. Todas están a la vista para poderlas comprobar. Pero ellos mismos son los que dicen Juan el Bautista y ellos no tienen a Juan el Bautista en el Antiguo Testamento. Pero ellos saben que hubo un hombre y saben y empezaron a averiguar y saben que Juan el Bautista estaba allí con los esenios. Y yo no sé cómo lo averiguaron y están juntando, pero así era lo de Juan, nomás que Juan sí era nazareo. Todos los que vivían allí no necesariamente eran nazareos. Los nazareos los establece Dios. Juan el Bautista, Sansón, Dios tuvo propósitos con ellos, pero fue Dios. Eso no era que se juntaran y se fueran a un lugar, por eso hay muchas cosas de ellos que no están, pero en el tiempo de Jesucristo existían, y ahora podemos decir hasta Juan el Bautista era un esenio. Bueno, no era esenio, para Dios era un nazareo. Porque el ángel le dijo a Zacarías que iba a tener un hijo y cómo iba a ser y qué iba a comer y cómo se iba a vestir. Y, claro, tenía un propósito para anunciar la venida del Señor y a Jesucristo. Bueno, esos son los esenios. Los celotes eran otros que prevalecían en el tiempo de Jesucristo. Así es que los celotes, no elotes, con Z, celotes, o con C, son lo mismo. ¿Por qué eran celotes? De celos. Tenían un celo por su nación, por
por lo que era el pueblo de Israel. Ellos no eran nada principal ni nada, eran gente del pueblo. Y pudiera decir, bueno, aquí nadie, ¿cómo vamos a estar cautivos? Y pensaban lo de muchas cosas que les explicaban. No somos esclavos de nadie, ya eso pasó en Egipto. Y muchas cosas tenía el pueblo, eran gente del pueblo, hombres, nada más. El asunto es que los celotes se juntaban 2 o 3 o ya tenían sus cosas muy ocultas porque hacían cosas. Por ejemplo, lo que aborrecían ellos es que los romanos los tuvieran dominados. Y entonces, en las noches el ejército de Roma tenía que tener soldados en ciertas esquinas para cuidar toda la noche, no vaya a haber una revuelta. Y entonces habían 2 que estaban allí en las esquinas, pero venían los celotes y mataban a los 2 que estaban cuidando la calle, las esquinas o lo que fuera. Y también le decían por eso a los celotes los hombres de la daga, porque mataban con daga a soldados, pero mataron 2. Y bueno, los romanos no eran tontos. Empezaron a decir, ¿quién mató a estos soldados? Pues nadie. ¿Quién iba a decir yo? Pero entonces, cuando dijeron o vieron que nadie había sido o que estaban negando el asunto, se agarraron 1000 hombres jóvenes, adultos y ancianos, hicieron 500 cruces y clavaron uno por delante y otro por detrás. Y dijeron, esto es por los 2 que mataron. Entonces los celotes dijeron, se va a acabar el pueblo. Y nomás por 2 romanos. Pero de todos modos andaban ellos, ni dormían bien porque se sentían defraudados de que estuvieran dominados por extranjeros y paganos. Entonces, eso eran los celotes. Jesucristo tuvo a uno como discípulo, Simón el celote o Simón el cananita. Ese era un celote. Ese era un discípulo de Jesucristo. Los herodianos eran, pues, judíos, pero que vivían en la corte con Herodes. Se llamaban herodianos porque estaban con él, comían re suave, todas las noches hacían banquete, o cada vez que podían, pero bueno, estaban con Herodes, entonces no eran muchísimos, pero de todos modos la pasaban re bien. El asunto está en que los herodianos solamente apoyaban a Herodes en lo que él decía o lo que él quería. Por eso los fariseos y los herodianos se odiaban. No se podían tratar ni nada porque los herodianos decían, tenemos que estar bien con Roma porque nos han permitido tantas cosas. Todavía se está siguiendo el templo para que esté y nos han dado facilidades y tenemos sacerdotes y tenemos levitas y tenemos bueno, cuántas cosas. Nosotros debemos estar bien con los romanos. Así es que si tenemos que darle impuestos, como se los tenía que dar Herodes, y había una recolección y luego se la traían Herodes, Herodes se quedaba con una parte, todos los demás también, y el pueblo sabía que, bueno. El asunto está que ahí vivían los herodianos y estaban recontentos. Los fariseos decían, nosotros no tenemos que pagarle a nadie, ni impuestos, ni nada. Y bueno, no se podían ni ver de lejos. Pero nos vamos a hallar en la vida de Jesucristo que se congraciaron. Los 2 se pusieron de acuerdo para ponerle una trampa a Jesucristo. Y lo vamos a ver cómo está en la vida de Jesucristo. Entonces, todas estas cosas eran lo que prevalecían los herodianos. Los herodianos fueron los que le dijeron, cuando vinieron aquellos magos de Oriente,
Herodes fueron, y a Herodes le dijeron, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? Que venimos a adorarlo. ¿Adorarlo? Con trabajo me mantengo yo aquí matando a su papá, a sus hermanos, a su esposa. Mató un montón Herodes para mantener. Y ahora estos venían a adorar a alguien, no venían a estar viviendo nomás para ver qué comían. Y entonces él no hallaba qué hacer, pero a los herodianos que estaban ahí dice, tienen que averiguar dónde va a nacer el rey de Israel, ¿qué dicen? No, si no tenemos que ver los libros, Miqueas 5:2. Ahí está. Y tú, Belén Efrata, pequeña entre las tribus de Israel, de ti vendrá y nacerá aquí en Belén. Entonces Herodes les dijo, aquí Belén, ahí ha de nacer. Está como a 15 kilómetros. Así es que vayan y cuando regresen de adorarlo me dicen, para que yo vaya a adorarlo. Y estaba afilando su machete, su espada. Pero bueno, de todos modos, todos sabemos, pero esos herodianos sabían algo, pero estaban a favor de Herodes por la comodidad de disfrutar de un rey. Esos eran los herodianos. Los sicarios eran casi igual que los celotes. Nada más que unos tenían sus funciones y sus maneras y sus modos, pero también los sicarios eran gente que mataba a romanos, pero esto se le bajó todo cuando mataron o crucificaron a 1000 varones ahí. Los publicanos, ¿quiénes eran los publicanos? Nos vamos a hallar con Jesucristo como Él habla de los publicanos. Los publicanos eran judíos o israelitas que se encargaban de recolectar los impuestos para Roma. Así es que eran muy odiados por todo el pueblo. También uno de ellos fue discípulo de Jesucristo, ¿se acuerdan? Bueno, Mateo estaba cobrando impuestos y, bueno, una cosa tremenda. Pero los publicanos, Jesucristo dijo una cosa de ellos, pero como no se llevaban casi con nadie y eran odiados y todo, lo que sí, cuando era de pagar impuestos, pagaban y tenían que pagar, ellos se quedaban con una corta feria y lo demás se la llevaban a Herodes y Herodes se quedaba con otra corta feria. Y total, el pueblo era el que pagaba todo eso. Y los sicarios, los celotes, los fariseos y muchos no estaban de acuerdo, pero no hallaban qué hacer. Pero los publicanos, pues también era su chamba, es como si fueran de Hacienda ahorita. Bueno, pues por todos lados mesitas y ahí está uno y no podía uno entrar con algo porque ¿qué lleva si es para vender eso? A pagar impuestos. Bueno, el asunto es que los publicanos, Jesucristo una vez dijo, este que pecó y que hizo tantas cosas porque le contaron algo, dice ustedes, ¿sí fue Jesucristo? Dijo, ténganlo por publicano y por gentil, alguien que no conoce a Dios o alguien que no tiene que ver con Dios. Y decía, ¿por qué menciona a los publicanos? Bueno, él los menciona por la fama que tenían ellos de rateros, de estar a favor de los romanos y no del pueblo y en fin, todas esas cosas. Les decían publicanos porque recolectaban del público lo que tenían que pagarle a Roma y por eso les decían publicanos. En el tiempo de Jesucristo hubo muchísimos. Eran muy odiados y todo, pero pues existieron. Otros personajes, y ya lo vamos a dejar hasta ahí porque en realidad son algunas cosas y nada más son personas, son gentes. Pero vamos a ver ahora los esclavos. En el tiempo de Jesucristo había esclavos. Es más, siempre hubo esclavos. Y si ustedes no sabían, todavía hay esclavos. Me tocó ver esclavos en China. Bueno, la última vez fue hace 3 o 4 años o 5, no sé cuándo. Fui como 3 o 4 veces para ver algo por allá. Pero nos llevaron a un lugar y hay esclavos.
Pero los esclavos, bueno, ya con lo moderno, son esclavos un mes, o 2, o 3, o 6, depende de cómo firmen su contrato. Pero no salen, no pueden hacer nada, nomás trabajar de las 8 a las 8, le tocan una campanita y tienen que comer a prisa porque tienen que seguir trabajando. Y trabajando en unas cosas oscuras, yo digo, ¿cómo? Y puras cositas de nada. Por eso la mano de obra china es baratísima, porque hay esclavos. Casi no les pagan nada, creo que les daban $30 al mes. A los que estaban allí, no eran muchísimos, pero ellos decían, les preguntamos con el traductor, ¿por qué están trabajando? ¿No es que se van a acabar los ojos? Bueno, le decíamos lo que creíamos que era justo y ellos dicen, no, será lo que sea, pero al mes o al tiempo en que se acabe el contrato, tenemos dinero y estamos trabajando. Hay muchos que no tienen trabajo y están secuestrando y están robando y están haciendo muchas cosas. Por lo menos tenemos un mes o 2 o 6 los que querramos. Pero bueno, es una cosa tremenda ver allí, no dónde están, dónde comen, dónde duermen, eso es lo de menos. Cómo trabajan y lo que hacen. Pero en fin, en el tiempo de Jesucristo había esclavos. Todavía, más adelante, en el tiempo de Pablo, que fueron 40, 50, 60 años después de la muerte de Cristo, Pablo recogió a un esclavo, pero conocía de quién era dueño. Y el esclavo se convirtió al evangelio. Y Pablo le dijo, ¿le vas a llevar esta carta a Filemón? No, pero me va a ver y me va... No, él es cristiano, porque ya había estado Pablo ahí. Y le da la carta a Onésimo para que se la lleve a Filemón. Y la carta a Filemón es la primera carta magna de no tener esclavos. Nomás hay que leer Filemón, está tremendísimo. Antes que lo que decretó Lincoln con los esclavos allá, lo que hizo aquí, ¿cómo se llama el que tocó la campana en Dolores? Hidalgo también, que ahora que el pueblo... En muchos lugares siempre ha habido gente de eso. Bueno, hace rato que está más de 2000 y tantos años en la Biblia, lo de la esclavitud. Pero todavía hay. Así es que, bueno, siempre ha habido esclavos, todavía hay esclavos, pero Dios dice bien claro cómo se deben tratar los esclavos si uno compra algún esclavo. Es más, en Levítico, cuando lo lean se van a hallar, que allí dice cómo se deben tratar los esclavos. No como cualquiera que compra a alguien, porque Dios le puso normas y reglas. Y sí, tienen cosas de esclavos, porque no tienen más que hacer lo que se le mande a la hora que sea, y en fin, muchas cosas. Pero algo puso allí Dios por Moisés cuando escribió ahí Levítico, y le puso nada más que a los 7 años, todo el que haya comprado un esclavo lo tiene que soltar. Y si él quiere irse, pues lo tiene que dejar ir con toda su esposa, sus hijos, todo lo que tenga aquí, y no lo van a mandar con las manos vacías. Le tienen que dar algo para que él... Esa es la norma de Dios para los esclavos cuando los israelitas compraban esclavos. Otra cosa que había de los esclavos en ese tiempo, pues si eran esclavos comprados por israelitas y eran judíos, también el trato era de otro modo. Para nosotros quedó algo igual, para los cristianos. Si hay algo
que nosotros tenemos que ver qué hacemos con todo el mundo, cuidado porque con un cristiano es de otro modo. Está bien claro ahí. Bueno, está en el antiguo de los judíos con los judíos, pero está Pablo, bien claro lo tiene para nosotros. Y en las cartas que él hizo a Timoteo, a los corintios, a los romanos y todo lo que hizo, nombra algo y siempre saca uno en conclusión alguna cosa. Lo que dice para los cristianos, híjole, está tremendo eso. Digo, pero si no hay cristianos, ahora todos somos hermanos. Y el Señor dice, naranjas, así no es. Y entonces estableció algo que Pablo dice, si ustedes van a hacer algo y van a considerar que son de Cristo y son cristianos, tienen que preocuparse primero por los suyos y después el mundo. Primero es tu casa y luego lo demás. Ni la iglesia es primero, es el hogar. Se lo van a hallar y si no, lo tienen que ver y si no, a ver dónde lo ponen. Porque es una desgracia ahorita todas las iglesias. La que escoja, la que le guste, pero vamos a también a tener una clase donde vamos a ver por qué. Porque no es nada más decir. Hay razones como cuando había esclavos y tenían sus normas, cuando eran israelitas tenían la manera. Pablo era judío, pero cuando se halló a Onésimo, dice, vengo huyendo de por allá, pero ya hice, soy cristiano, y le ayudaba a Pablo, y dice, te voy a mandar con él de una vez, me lo saludas, y oh, Chihuahua. Pero, ¿cómo se llama el que lo compró? No, Onésimo, Filemón, ya era cristiano y tuvo que aceptar las condiciones de Pablo y lo recibió. Cuando alguien recibía o le traían preso al que se había escapado, el dueño tenía que calentar un fierro caliente y cuando estuviera bien rojo, como para una vaca, se la ponía en el cachete y nomás decía SF. Todo el mundo sabía que era un esclavo que se había ido. Porque decía forum no sé qué en latín, pero todo el mundo sabía. Entonces, Onésimo quedó libre y limpio, sirviéndole a Filemón, no sabía otra cosa, nomás que cuando ya no aguantó, le robó todo lo que pudo y se fue. Y fue a dar hasta por allá con Pablo, allá en Asia, por Turquía. En fin, todos estos eran personajes que estaban en el tiempo de Jesucristo, pues existían y que no los vamos a hallar en muchas de las escrituras del Nuevo Testamento. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa de la vida de Jesucristo, porque ahora sí, vamos a ver su infancia y vamos a ver algo de, bueno, ahora vamos a entender muchas. ¿Qué cosa? ¿Lo de las tres fiestas? Terminamos con eso. No sé, no. Las tres fiestas obligatorias. Bueno, les va a servir, sí, pero yo no veo eso. A ver, dáselo tú ahorita y yo les explico cómo está el asunto. Bueno, en las condiciones en que se desarrollaban también los judíos, En el tiempo de Jesucristo, eso. Jesucristo tenían tres fiestas muy importantes para ellos. La primera era las tres fiestas obligatorias, así le ponen como título, las tres fiestas obligatorias de peregrinaje a Jerusalén. La primera de ellas era la Pascua judía. Este festival judío o fiesta judía se da, judío de primavera duraba 7 días. Recuerdan que nosotros con la Semana Santa, la Pascua judía, es una de las primeras. La segunda es la de Pentecostés o la festividad de las semanas. Son las tres más importantes, eran más, pero estas son las más importantes. Pentecostés o la festividad de las semanas.
la tercera, muy importante, era la fiesta de los tabernáculos. La tercera es la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Bueno, Chihuahua. No, pero aquí, sí. No, vamos a ver lo de la otra vez, quiero que lean algo, pero el asunto con las fiestas es porque Jesucristo asistió a fiestas. Era obligatorio para unas de un modo, otras de otros. La Pascua era obligatoria para todo israelita que estuviera viviendo de 50 a 100 metros, 50 a 100 kilómetros de Jerusalén. Y si no, por lo menos tenía que asistir a una en su vida. Pero la mayoría, bueno, había tantos alrededor de Jerusalén que Jesucristo fue muchas veces fue 3 años. La otra Pascua fue él la Pascua. Pero en fin, el asunto está en que los judíos todavía celebran la Pascua, pero que Dios se la mandó a Moisés que la celebrara en Éxodo 12, cuando salieron de Egipto, de esclavos. Ahí está la Pascua que le dijo a los hebreos que debían celebrarla. ¿Es como su independencia? No. Bueno, ellos salieron porque dejaron de ser esclavos. Sí, pero no es independencia. Es salir de esclavitud. Pero sí, es un día que todavía ellos celebran. Bueno, nosotros celebramos la Pascua. O no sé si se acuerdan. Hay muchas cosas ahí que son obligatorias. No es si quiero o no quiero. A lo mejor al fin siguen o hay otras. No las vamos a ver, no nos va a alcanzar el tiempo, pero eso es bueno que lo vean y lo estudien si quieren la Pascua, que es junto con pegado con los judíos para nosotros. Eso está en Éxodo 12. Y luego vean la Santa Cena, como la estableció Jesucristo con la última cena. Una les toca a los judíos y otra a nosotros, pero es lo mismo. Así es que bueno, ahí está la Pascua. Los tabernáculos es algo que fue muy exclusivo nada más para los judíos, todavía lo hacen. Ellos todavía tienen que, todo judío que está en Jerusalén o cerca de por ahí, todo, es más, en cualquier lado donde estén, tienen que hacer una enramadita o poner unos cordoncitos con un nylon, alguna cosa de esas y ponerla, y allí comen y ahí están, y luego se van en su casa, tiene que ser, sea en el terrado, en la azotea o en el patio, donde sea, tienen que hacer una enramada allí, y ahí comer y ahí convivir, y después de una semana la quitan y se acabó, siguen. Esas se las puso Dios a Moisés, y Moisés la estableció para todos los judíos toda la vida. En realidad no es toda la vida, pero ellos no han entendido ni pueden entender, pero nosotros sí podemos entenderlo. Y vamos a ver, nuestra Pascua se va a acabar algún día, lo que celebramos o se supone que debemos celebrar, que es la Santa Cena. Bueno, hasta que Cristo venga. Bueno, en ellos también hay algo que es lo mismitito, nomás que no pescaron nada, y a nosotros nos interesa el pacto que hicimos con el Señor, porque somos la iglesia, pero ellos tienen y la celebran, y tienen sus maneras y sus modos muy interesantes. Antes, hace 40 años, nosotros hacíamos, para los que tenían interés, que vieran cómo era una Pascua judía y que simbolizaba todo lo que había. Pero luego luego consideramos la que nos toca. Ellos hacen algunas cosas y son simbólicas para ellos y lo hacen todavía ahorita. Tiene que haber una silla sola en la mesa
y tiene que haber una copa con vino servida y ahí está. Tienen que tener abierta la puerta. Tienen que hacer todo lo que Moisés dice. Cuando estén allí, el hijo mayor tiene que decirle, papá, ¿por qué celebramos esto? Y el papá tiene que explicarle, es que nosotros salimos y fuimos esclavos y Dios nos sacó con mano fuerte. Y, bueno, tiene que explicar lo que está ahí en Éxodo 12. Todavía lo hacen. Pero a nosotros nos toca también la Santa Cena hasta que Cristo venga. Bueno, no es saberlo, es participar. Pero en fin, luego vamos a ver algunos detalles cuando lleguemos a la última cena de Jesucristo, porque ahí está exactamente lo que nos toca. De todos modos es lo mismo que los judíos, nada más que ellos se hicieron a un lado, la están haciendo, pero Dios los tiene en una pausa, como ya hemos dicho. Lo que va a seguir con todo lo que hace falta para cumplir, les toca a ustedes y a mí. Entonces vamos a ver algunos detalles de la vida de Jesucristo. No la vamos a acabar, la vida, por eso algunas cosas veremos, otras no, y otras les anticipo nomás algunos detalles para que se vayan dando cuenta. No, la vida de Jesucristo no se acaba, es como toda la Biblia. Dice, el cielo y la tierra van a pasar, lo que está escrito no. ¿Cuándo se la va a acabar? Nunca. Pero por lo menos hay que leerla todos los años, toda la vida. No sé cómo anden, pero con Dios no es como estamos, es como Él dice, o como Él quiere, o como está escrito. Así es que bueno, la otra fiesta, ¿cuál era? La Pascua, los tabernáculos, Pentecostés. Bueno, para ellos, Pentecostés fue 50 días después de la Pascua, fue lo que simbolizó por lo que Jesucristo dijo, espérense ahí hasta que mi Padre, que ya le rogué que les envíe el Espíritu Santo, y fue cuando en Pentecostés el Espíritu Santo se manifestó en los 120, con lenguas de fuego y con muchas cosas, hablando en lenguas. El asunto está en que todo eso tiene como dos partes. Todavía los judíos celebran algo, pero ellos dicen, celebramos las trompetas. Porque cuando venga Jesucristo van a sonar trompetas. Para nosotros va a ser bien fácil porque lo tenemos ahí. Ellos están esperando también, van a oír las trompetas, pero no va a venir Jesucristo. Va a estar en las nubes y nosotros no vamos a estar aquí, nos va a levantar, pero ellos se van a dar cuenta, van a empezar a considerar cosas, porque una vez que se vaya a la iglesia o nos lleve y el Espíritu se vaya también, porque Jesucristo se lo pidió al Padre y le dijo, te ruego, Señor, que estos no van a poder entender nada, manda a alguien como yo para que esté con ellos y en ellos hasta que yo vuelva. Cuando vuelva se acabó el Espíritu. Bueno, mejor lo dejamos hasta ahí. Son 3 fiestas, Jesucristo las pasó y vamos a ver cómo está el asunto cuando lleguemos a ella. Si no, ya hablamos algo. No vamos a poder con todo, por eso, no es por eso. Estudie o no estudie, tienen que leer la Biblia toda la vida, bueno, por lo menos una vez al año. Si quiere agarrarse un mes, pero que sea toda la Biblia. Lo mejor es cada vez que podamos, todos los días. Pero en fin, tiene sus razones y tiene su situación que ahora no es con los judíos, es con nosotros.